En México y toda América Latina, millones de personas mayores de 60 años repiten cada día un hábito aparentemente inofensivo que podría poner en riesgo su vida, sin saberlo. Un gesto tan común como ducharse podría ser el detonante de un accidente cerebrovascular durante la noche. La doctora Valeria Navarro, reconocida especialista en salud de adultos mayores, ha observado en su consulta numerosos casos de personas que sufrieron un derrame cerebral tras cometer simples errores en la ducha. En este video, ella explica por qué algo tan cotidiano puede volverse peligroso con la edad y revela los 5 hábitos más comunes que alteran la presión arterial y afectan al cerebro. Al final, comparte consejos prácticos y seguros para transformar la rutina del baño en una forma efectiva de cuidar el corazón y el cerebro. Una información esencial que podría literalmente salvar vidas. A comienzos del año 2023, en Guadalajara, la doctora Valeria Navarro recibió en su consultorio a don Roberto, un hombre de 72 años que había sufrido un derrame cerebral mientras se bañaba antes de dormir. Su esposa lo encontró inconsciente en el suelo del baño, con un lado del cuerpo paralizado y sin poder hablar. Durante años, Roberto había tenido la costumbre de tomar duchas muy calientes por la noche para aliviar los dolores musculares. Lo que no sabía era que ese hábito, tan placentero en apariencia, se había convertido en un detonante mortal. El calor excesivo del agua provocó una dilatación súbita de los vasos sanguíneos, reduciendo bruscamente su presión arterial. En una persona joven, el cuerpo logra compensar este cambio, pero a los 70 años, el corazón y el cerebro no responden igual. Esa caída de presión hizo que la sangre circulara lentamente, se espesara y formara un pequeño coágulo que terminó bloqueando una arteria cerebral. Casos como el de don Roberto no son aislados. Según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, cada año más de 150,000 adultos mayores sufren algún tipo de evento cerebrovascular, y un número significativo ocurre en el baño. La doctora Navarro explica que el cuerpo de una persona mayor ya no se comporta igual que el de un adulto joven. Con los años, las paredes de las arterias pierden elasticidad. El corazón bombea con menor fuerza y el cerebro se vuelve extremadamente sensible a los cambios de presión y temperatura. Por eso, lo que antes era relajante, con la edad puede convertirse en peligroso. En su clínica de la Ciudad de México, la doctora también recuerda el caso de doña Carmen, una mujer de 78 años que se duchaba cada noche a las 11, justo antes de ir a dormir. Decía que el agua caliente la ayudaba a conciliar el sueño, pero una madrugada su hija la encontró desorientada, con dificultad para mover el brazo izquierdo. El diagnóstico fue un derrame cerebral silencioso. En su caso, la combinación de la ducha caliente, la hora tardía y los medicamentos para la presión arterial había creado un cóctel peligroso. Durante la noche, su cuerpo se deshidrató, la sangre se volvió más espesa, y un pequeño coágulo se alojó en una arteria cerebral. La doctora Valeria Navarro utiliza estos ejemplos para explicar que los peligros no están solo en el agua caliente, sino también en otros hábitos relacionados con el momento y las condiciones del baño. Muchas personas mayores se duchan justo después de comer o de tomar medicamentos, sin saber que en esos momentos el cuerpo redirige el flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. Al combinarlo con agua caliente, la presión puede caer aún más rápido, reduciendo el flujo de oxígeno al cerebro. En una entrevista para un programa local de salud en Monterrey, la doctora Navarro comparó esta situación con conducir un coche antiguo. Un carro clásico puede seguir funcionando muchos años, pero requiere más cuidado. El cuerpo después de los 60 funciona igual si lo forzamos con temperaturas extremas, falta de ventilación o deshidratación. Lo estamos exponiendo a una avería seria. Por eso insiste en que las duchas deben ser cortas, con agua tibia nunca caliente y en horarios tempranos,
preferentemente antes de las 8 de la noche. Además, recomienda abrir una ventana o usar ventilación adecuada para evitar que el vapor caliente dificulte la respiración. Pequeños cambios, dice, pueden tener un impacto enorme en la prevención de accidentes cerebrovasculares. La historia de don Roberto y de doña Carmen se ha vuelto parte del mensaje central de Valeria Navarro en sus conferencias y videos educativos. Su propósito no es infundir miedo, sino conciencia. El baño debería ser un lugar de limpieza y bienestar, no un espacio de riesgo. Suele repetir, adaptar la rutina diaria a las necesidades del cuerpo que envejece no es un lujo. Es una forma de amor propio y una herramienta de prevención médica. En su opinión, cuidar el cerebro comienza con actos tan simples como ajustar la temperatura del agua o esperar una hora antes de bañarse. Porque, como la misma dice, los pequeños hábitos pueden marcar la diferencia entre una vida tranquila y una noche que lo cambia todo. En su experiencia clínica, la doctora Valeria Navarro ha identificado otro factor determinante que agrava el riesgo de accidentes cerebrovasculares en adultos mayores: la falta de ventilación y el uso prolongado del agua caliente dentro de espacios cerrados. En muchas casas de México, especialmente en ciudades con clima fresco como Toluca o Puebla, los baños suelen ser pequeños, sin ventanas y con puertas que se mantienen cerradas para guardar el calor. Ese ambiente húmedo y cargado de vapor, aunque parece confortable, puede convertirse en una trampa silenciosa para el cerebro y el corazón. En 2022, Valeria atendió a un paciente de 69 años llamado Ernesto. Residente de Toluca, cada mañana se duchaba en un baño diminuto, sin extractor ni ventilación. Le gustaba llenar el lugar de vapor, creyendo que así relajaba los músculos. Un día, mientras se bañaba, comenzó a sentirse mareado y con visión borrosa. Se sostuvo de la pared, pero en segundos perdió el equilibrio y cayó. Su esposa, al escucharlo, entró y lo encontró consciente pero con dificultad para hablar. En el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un episodio de hipoxia cerebral. Su cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno, producto del aire caliente y saturado de vapor, combinado con su presión arterial inestable. La doctora Navarro explica que este tipo de eventos son más comunes de lo que se piensa. Cuando el baño se llena de vapor, el aire contiene menos oxígeno disponible. Las personas mayores, que ya tienen una capacidad respiratoria reducida, comienzan a hiperventilar sin darse cuenta. Al mismo tiempo, el calor dilata los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial. Esta combinación bajo oxígeno y baja presión puede afectar directamente al flujo sanguíneo cerebral. Si el cerebro no recibe suficiente oxígeno durante más de unos pocos segundos, las células nerviosas comienzan a sufrir daño irreversible. En su charla de salud en Querétaro, Valeria suele hacer un experimento simple para que su audiencia lo entienda. Pide que todos contengan la respiración por 10 segundos mientras imagina estar en una ducha muy caliente y cerrada. La incomodidad aparece de inmediato. Eso es lo que vive su cerebro cada vez que se bañan en un baño sin ventilación. Explica. El mensaje siempre genera silencio, seguido de asombro entre los asistentes. Además, el exceso de vapor no solo afecta la oxigenación, también puede provocar desmayos y caídas. Según datos del Instituto Nacional de Geriatría, 1 de cada 3 accidentes domésticos graves en personas mayores ocurre en el baño, y muchos de ellos están relacionados con mareos provocados por calor o vapor excesivo. Estas caídas no siempre causan fracturas, pero sí pueden originar traumatismos o incluso aumentar el riesgo de formación de coágulos en el cerebro. Debido al estrés circulatorio, la doctora Navarro insiste en que la solución no requiere grandes gastos ni cambios complicados. Basta con dejar la puerta del baño entreabierta o instalar un pequeño extractor de aire. Si se prefiere privacidad, una rendija o ventana abierta puede ser suficiente para permitir que circule el aire fresco. También recomienda evitar cerrar herméticamente el baño
especialmente cuando hay ancianos que viven solos. Incluso sugiere colocar una silla antideslizante en caso de sentir mareo o debilidad. Para evitar accidentes, el caso de Ernesto terminó bien, sobrevivió sin secuelas graves, pero tuvo que pasar varios días en observación. Hoy, cada vez que la doctora Navarro lo ve en control, él repite una frase que ella cita a menudo en sus conferencias. Doctora, no me salvó el hospital. Me salvó entender el aire que respiro. Con ejemplos como este, Valeria busca crear conciencia de que la salud cerebral depende tanto del oxígeno como de la presión arterial, y que algo tan simple como abrir una ventana puede marcar la diferencia entre un baño relajante y una emergencia médica. Para ella, la clave está en transformar la rutina diaria en un acto de prevención, ducharse con prudencia, con aire fresco y con atención plena al propio cuerpo, porque, como suele decir, el cerebro no avisa cuando está en peligro. Hay que aprender a escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Otro de los errores más comunes que la doctora Valeria Navarro ha observado en sus pacientes mayores es exponerse bruscamente al agua fría, especialmente después de una noche calurosa o durante las mañanas frías en regiones del centro y norte de México. En los últimos años, muchos adultos mayores han adoptado prácticas que ven en Internet, como la terapia de agua fría, recomendada por influencers o entrenadores jóvenes. Sin embargo, lo que puede ser beneficioso para un cuerpo joven y fuerte puede ser una ruleta rusa para quienes ya pasaron los 60. En su consulta en Monterrey, Valeria atendió a don Héctor, un hombre de 67 años que comenzó a ducharse con agua helada cada mañana, siguiendo consejos de redes sociales. Decía que lo hacía para mejorar la circulación y despertar con energía, pero una mañana, apenas el agua tocó su piel, sintió un dolor agudo en el pecho y un mareo intenso. Logró salir de la ducha, pero colapsó en el pasillo. En el hospital, se confirmó que había sufrido un pico hipertensivo severo. La presión arterial se había disparado a niveles peligrosos en cuestión de segundos. La doctora explicó que el cuerpo humano reacciona al agua fría de manera violenta. Cuando el agua helada golpea la piel, los vasos sanguíneos se contraen bruscamente para conservar el calor interno. Este reflejo, llamado vasoconstricción, provoca que la presión arterial se eleve súbitamente. En una persona joven, el sistema cardiovascular puede regular ese cambio, pero en un adulto mayor, con arterias rígidas o con colesterol alto, esa presión repentina puede romper pequeños vasos o generar microlesiones en las arterias. En el intento del cuerpo por reparar esas lesiones, se forman coágulos. Si uno de ellos se desprende, puede viajar al cerebro y causar un derrame cerebral devastador. La doctora Valeria lo resume así en sus conferencias. No se trata de temerle al agua fría, sino de entender que después de los 60, el cuerpo ya no reacciona igual. Lo que antes fortalecía, ahora puede descompensar. Recalca que la mejor forma de estimular la circulación es con duchas tibias, caminatas ligeras y una buena hidratación, no con choques térmicos extremos. Además, advierte que las variaciones bruscas de temperatura no solo afectan la presión, sino también el ritmo cardíaco. En personas con problemas de arritmia o con antecedentes de hipertensión, una ducha fría repentina puede alterar el pulso y generar sensación de ahogo o incluso desmayo. Por eso, Valeria recomienda probar el agua con la mano o el antebrazo antes de entrar completamente, asegurándose de que sea agradable, nunca helada. Si se desea usar agua fresca, sugiere hacerlo gradualmente, comenzando por los pies y subiendo lentamente, sin shock térmicos. En Oaxaca, durante una charla comunitaria, Valeria contó la historia de una paciente llamada Doña Luisa, de 70 años, que vivía en una zona rural, donde el agua corriente salía muy fría por las mañanas. Por costumbre, ella se duchaba a las 5 de la mañana,
antes de ir al mercado, un día, mientras se bañaba, sintió que el corazón le brincaba y se le nubló la vista. Su vecina la encontró sentada en el suelo, temblando y desorientada. Gracias a la rápida atención, se recuperó, pero los médicos le advirtieron que si la presión hubiera subido un poco más, el desenlace habría sido trágico. Desde entonces, calienta un poco de agua antes de bañarse y dice que esa simple costumbre le devolvió la tranquilidad. La doctora Navarro usa estos casos para insistir en que la seguridad en la ducha no depende solo de la higiene, sino también de la temperatura y el momento del día. Envejecer con salud significa adaptarse a las nuevas necesidades del cuerpo, no desafiarlo. El agua puede ser fuente de bienestar o de riesgo. Dice, la diferencia está en cómo la usamos. ¿Y tú? ¿Cómo prefieres bañarte? ¿Con agua muy caliente o más bien fría? Escribe en los comentarios el número 1. Si te gustan las duchas frías o templadas. O el número 0, si prefieres el agua caliente antes de dormir. Tu respuesta ayudará a la doctora Valeria a conocer mejor los hábitos de nuestra comunidad y a preparar nuevos consejos médicos adaptados a lo que realmente haces cada día. El quinto hábito peligroso que la doctora Valeria Navarro menciona con frecuencia en sus conferencias es ducharse muy tarde en la noche. Justo antes de dormir, este es, según ella, uno de los errores más comunes y también uno de los más silenciosos entre los adultos mayores de México y América Latina. Muchos lo hacen para relajarse, creyendo que el agua caliente ayuda a conciliar el sueño. Sin embargo, para un cuerpo que ya no regula la temperatura con la misma eficiencia, esta costumbre puede tener consecuencias graves durante la madrugada. Después de los 60 años, el organismo necesita tiempo para estabilizar su temperatura interna antes de dormir. Cuando una persona se ducha con agua caliente a las 10 u 11 de la noche, el cuerpo se calienta justo cuando debería comenzar a enfriarse naturalmente para inducir el sueño. Este desajuste altera el ritmo circadiano y, además, provoca deshidratación nocturna. Mientras dormimos, perdemos líquidos a través del sudor y la respiración, y si a eso se suma el efecto del calor del baño, la sangre se vuelve más espesa y densa. Esto aumenta notablemente el riesgo de formar coágulos, especialmente en quienes toman medicamentos diuréticos o para la presión arterial. En un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM en 2021, se observó que más del 35% de los adultos mayores que sufrieron eventos cerebrovasculares nocturnos habían tenido contacto con agua caliente en las 3 horas previas a acostarse. La doctora Navarro explica que este fenómeno no es casualidad del cuerpo deshidratado, y con cambios bruscos de temperatura se convierte en terreno fértil para los accidentes cerebrovasculares. Uno de los casos que más impactó a la doctora fue el de doña Carmen, una mujer de 78 años de la Ciudad de México. Durante años, su rutina era la misma: cenaba, tomaba su medicamento para la presión y luego se duchaba a las 11 de la noche. Antes de dormir, le parecía un momento de calma, una forma de cerrar el día, pero una mañana, su hija la encontró en la cama, confundida y con el brazo izquierdo inmóvil. Había sufrido un derrame cerebral silencioso. Mientras dormía, los médicos confirmaron que el calor nocturno, la deshidratación y el efecto del medicamento habían provocado una caída súbita en la presión y la formación de un coágulo. Desde entonces, Valeria utiliza su historia para ilustrar cómo un hábito cotidiano puede volverse letal si no se adapta a la edad. Ella recomienda evitar ducharse después de las 8 de la noche. En su lugar, sugiere hacerlo unas 2 o 3 horas antes de acostarse, permitiendo que el cuerpo regule su temperatura de manera natural. También aconseja beber un vaso de agua antes y otro después del baño para prevenir la deshidratación. Si el baño es necesario a última hora, debe ser breve y con agua tibia, nunca caliente. Durante sus charlas, la doctora Valeria suele decir con una sonrisa tranquila:
No se trata de dejar de bañarse, sino de aprender a hacerlo con sabiduría. El agua puede sanar o puede dañar. Depende de cómo y cuándo la usemos, y agrega que cuidar estos detalles no solo protege el cerebro, sino también el corazón y los riñones, órganos especialmente sensibles en la tercera edad. Finalmente, Valeria recuerda que envejecer con salud no significa renunciar a los placeres de la vida, sino adaptarlos a las nuevas condiciones del cuerpo. Un baño temprano, tibio y relajante puede seguir siendo una experiencia reconfortante y segura. Como dice ella, la noche debe ser para descansar, no para arriesgar. La doctora cierra cada conferencia repitiendo su mensaje central. Las duchas nocturnas son un enemigo silencioso del corazón y del cerebro, pero con pequeños cambios podemos transformar el riesgo en bienestar. Un recordatorio de que la prevención empieza en los hábitos más simples, incluso en esos que hacemos todos los días sin pensar. La doctora Valeria Navarro también enfatiza que hay señales de advertencia que nunca deben ignorarse durante o después de una ducha. Muchas veces, el cuerpo avisa antes de que ocurra algo grave, pero las personas lo confunden con síntomas normales del cansancio o la edad. Si durante el baño se siente mareo, visión borrosa, zumbido en los oídos, debilidad repentina en brazos o piernas, o dificultad para hablar, es necesario salir inmediatamente del agua, sentarse y pedir ayuda médica. Estos signos pueden ser el inicio de un derrame cerebral o un episodio de presión arterial inestable. Valeria insiste en que la prevención no requiere tratamientos costosos ni medicamentos adicionales. Solo exige conocimiento y atención. Ajustar la temperatura del agua, reducir el tiempo en la ducha y mantener una correcta ventilación pueden ser las diferencias entre una vida tranquila y una emergencia médica. En sus videos y conferencias, repite una frase que se ha vuelto su sello personal. El cuerpo siempre habla, pero debemos aprender a escucharlo. También invita a las familias a participar en este cuidado. Si en casa hay adultos mayores, es importante revisar juntos sus hábitos, ayudarles a instalar barras de seguridad en el baño y asegurarse de que haya un teléfono o timbre de emergencia cerca. Estas pequeñas precauciones, pueden salvar vidas. La doctora Navarro recuerda que envejecer no es una debilidad, sino una oportunidad para cuidarse con inteligencia. Entender las limitaciones del cuerpo y adaptar los hábitos diarios es una forma de respeto hacia uno mismo. La ducha debe ser un momento de bienestar, no un riesgo. Concluye. Para concluir, la doctora Valeria Navarro siempre invita a sus pacientes y seguidores a reflexionar sobre un mensaje profundo: envejecer no es una enfermedad, es un privilegio, pero envejecer bien requiere sabiduría, disciplina y la disposición de cambiar pequeñas rutinas que, con el tiempo, pueden marcar la diferencia entre una vida independiente y una llena de limitaciones. Después de los 60 años, el cuerpo necesita atención, comprensión y respeto. Lo que antes parecía inofensivo, como una ducha caliente al final del día, puede convertirse en un factor de riesgo si no se adapta a las nuevas condiciones del organismo. Valeria insiste en que los hábitos cotidianos son la verdadera medicina preventiva: cuidar la temperatura del agua, el horario del baño y la ventilación del espacio son detalles sencillos que protegen el corazón, el cerebro y la calidad de vida. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con inteligencia. Cada ducha segura representa una pequeña victoria, una manera de seguir disfrutando del bienestar y la autonomía. En México y en toda América Latina, donde las enfermedades cerebrovasculares son una de las principales causas de muerte en adultos mayores, este tipo de educación médica es fundamental. La doctora Navarro promueve el conocimiento como herramienta de poder. Cuanto más informadas estén las personas, menos vulnerables serán a los accidentes prevenibles. Antes de terminar sus charlas, siempre deja una recomendación que emociona a su audiencia.
Ajusten sus hábitos hoy, porque el cuerpo que cuiden hoy será el que lo sostenga mañana. Sus palabras reflejan una verdad universal. El envejecimiento no se detiene, pero sí puede vivirse con salud, lucidez y dignidad. Por eso, Valeria motiva a todos a compartir esta información con sus familiares, amigos y vecinos. Un consejo tan simple como cambiar la forma de ducharse puede salvar vidas. Como ella misma dice, cada gota de agua puede ser un recordatorio de vida. Si aprendemos a usarla con cuidado y gratitud,